Les invito a mis hermanos a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 9. Hace unos momentos leíamos parte de este capítulo 9, parte de la profecía del profeta Isaías en cuanto al nacimiento y al reinado del príncipe de paz. Obviamente está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Hay sobre este nacimiento, y esta serie más bien había dejado un poco en pausa esta serie de los atributos o las perfecciones de Dios. Más bien la última predicación sobre esta serie ya la di hace algunos meses, y la última predicación me parece que se llamó Dios Eterno, continuando con esta serie. Y hoy quise retomarla, pero ahora con el título de Padre Eterno. Realmente es una segunda parte de esa última predicación de la serie de perfecciones de Dios, las perfecciones de Dios. Y pues vamos a ver qué tiene la Escritura para decirnos sobre el Padre Eterno. El título de esta predicación básicamente lo he obtenido del versículo 6 del capítulo 9 de Isaías. Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Están ahí conmigo, mis hermanos? ¿Sí? Bueno. Dice Isaías capítulo 9, versículo 6: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y también príncipe de paz. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te agradecemos, Señor, una vez más este momento y esta oportunidad, Padre, que nos das de abrir tu palabra, de leerla, de leer este precioso versículo, Señor, que nos habla de nuestro Salvador, de los nombres de nuestro Cristo, de nuestro único Señor y Salvador, Señor, tu Hijo único, al cual enviaste a este mundo para redimir a los pecadores, para salvar a los pecadores de una condenación eterna, Señor. Te rogamos que nos ayudes, Señor, a entrar a este texto, que nos ayudes a comprender, Señor, este atributo tuyo, Padre Santo, pero también un atributo de tu Hijo único, de nuestro Señor Jesucristo, y por supuesto un atributo de tu Santo Espíritu. Ayuda a tu iglesia, ayúdanos a todos, Señor, porque en nuestra imperfección y en nuestro pecado también, Señor, nos podría estar impidiendo comprender las verdades de tu palabra, los principios de vida y aplicar correctamente tu palabra a nuestro diario vivir, Señor. Te agradecemos todo esto, Padre, y te rogamos tu dirección en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno y príncipe de paz. Regularmente este pasaje de Isaías 9 tiende a retomarse o a leerse muy continuamente en época navideña, cuando se recuerda el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, cuando la iglesia recuerda la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Pero este versículo en especial, el versículo 6, contiene varios nombres que se le dan a nuestro Señor Jesucristo de acuerdo a su obra, a su tarea, a su ministerio en esta tierra. Y podemos ahí notar uno en especial. Por supuesto, hay varios atributos aquí representados, por ejemplo, su soberanía, su unicidad, porque un niño, un hijo, nos está hablando de que es el único, esa es su unicidad. Su soberanía, la soberanía reposará sobre sus hombros. Se llamará su nombre también admirable, consejero,
Hay otro atributo que es su poder, del cual vamos a hablar después, continuando con esta serie, hablando del poder de Dios. Y Padre eterno también, su eternidad. Por eso en la predicación anterior a esta serie hablábamos del Dios eterno y hablábamos de la eternidad de Dios, un atributo que solamente Él tiene y que del cual también poseen ya los hijos de Dios, porque Dios ha prometido vida eterna a los que crean en Él, ¿cierto? Entonces ese atributo es un atributo comunicable y también lo van a disfrutar, o lo disfrutan ya de hecho, los que son genuinos, porque ya tienen la vida eterna dentro de ellos. Y también se le llama príncipe de paz. Entonces, la eternidad de Dios, la eternidad de Dios brilla en la persona del Hijo. Aquí está refiriendo, aunque leemos la palabra Padre, aunque leemos la palabra Dios, por supuesto, como dijo nuestro Señor Jesucristo, yo y el Padre uno somos. ¿Lo recuerdan? Son, en esencia, son uno. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, tres personas diferentes, pero son uno, comparten los atributos. Pero este versículo en especial de Isaías 9:6 se está refiriendo al Hijo como tal, al Señor Jesucristo, al Salvador, a nuestro mediador en la salvación. Y la doctrina de la eternidad de Dios tiene que ver con Cristo entonces también. Cristo es eterno y sabemos esto gracias a la Escritura, gracias a Isaías, por ejemplo, que lo acabamos de leer. Y este versículo pues nos anticipa la llegada del Cristo eterno, la llegada del Hijo de Dios, aquel que fue anunciado por el ángel, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y vemos ahí también su eternidad. Isaías declaró que el niño mesiánico sería llamado Dios poderoso, Padre eterno, y literalmente, perdón, literalmente esta frase Padre eterno se puede traducir como el Padre de la eternidad. Así también se puede traducir desde el hebreo, que es el idioma original de Isaías. Podríamos leer este versículo como admirable consejero, Dios poderoso y el Padre de la eternidad. También podría traducirse así. Entonces, esto refiere, y principalmente esta frase Padre eterno, que es la que voy a retomar ahorita, porque como pueden ver es un versículo un tanto amplio, con mucho alimento, mucha carnita que hay que ir desmenuzando, y sería muy interesante, incluso este solo versículo nos puede dar para una sola serie de predicaciones. Pero ahorita voy a retomar nada más esta frase de Padre eterno. ¿Por qué? Porque esta frase de Padre eterno o Padre de la eternidad refiere a su compasión eterna, refiere a su paternidad hacia su pueblo o a un trato paternal hacia su pueblo, un cuidado especial por su pueblo, una compasión, una misericordia, una gracia que le llevó a justificar a su pueblo a través de su muerte. A eso refiere esta frase Padre eterno, a ese cuidado, a ese amor, a esa misericordia, a esa gracia, a esa compasión que tuvo nuestro Señor Jesucristo por su pueblo y que mostró a través de su muerte. Cuando vamos también a Isaías, hablando de la eternidad de Cristo, ahorita estamos viendo los fundamentos de la eternidad de Cristo, de este atributo. Y cuando vamos a Isaías en el capítulo 53, ahí adelante, unos capítulos más adelante de Isaías 9, 43 capítulos, 44 capítulos más adelante, en Isaías 53, versículos 10 y 11, encontramos lo siguiente. Pero quiso el Señor quebrantarlo. Quiso Dios quebrantarlo. ¿A quién? A su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Su sacrificio, su sufrimiento ya estaba siendo también profetizada. Ya había sido anunciada por el profeta Isaías al pueblo de Israel. No se entendió en su momento, es más, ni siquiera supieron quién era el prometido en su momento, ¿no? Pero quiso el Señor quebrantarlo, dice Isaías 53, sometiéndolo a padecimiento.
cuando Él se entregue a sí mismo como una ofrenda de expiación, una ofrenda para pagar por el pecado, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará o se cumplirá, llegará a realizar o iba a llegar a realizar la voluntad de Dios, del Padre, al salvar a su pueblo. Y luego el versículo 11 nos dice, debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, está refiriendo a Cristo, mi siervo, justificará a ¿cuántos, iglesia? A muchos. Y cargará las iniquidades de ¿quiénes? De ellos. Esa es la compasión de nuestro Dios, de nuestro Jesucristo, de nuestro Cristo. Ese es el amor de nuestro Cristo. Y eso es el sentido original de la frase Padre Eterno. El cuidado paternal de Dios por su pueblo, por los elegidos, por estos muchos que son mencionados aquí, por los cuales Cristo muere y carga sobre sus hombros las iniquidades de ellos, de estos elegidos. Entonces, la compasión de Cristo es la misericordia que Dios juró que nunca se apartaría de su pueblo. Y así lo juró nuestro Dios, lo prometió nuestro Dios. Cuando vamos a Isaías 54, un capítulo más adelante, Isaías 54:10, nos dice, porque los montes serán quitados, las colinas temblarán, pero mi misericordia no se apartará de ti. Le está diciendo al pueblo de Israel, y por supuesto esto implica a la iglesia, al pueblo escogido. Esto también es para el pueblo escogido. Mi misericordia no se apartará de ti y el pacto de mi paz no será quebrantado, dice el Señor, que tiene compasión de ti. Era necesario que Cristo muriera así. Era necesario que Cristo muriera para salvar a todos y para que Dios mostrara su compasión, esa que había jurado que no se apartaría de nosotros. Dice en la primera parte de este versículo, los montes serán quitados y las colinas temblarán. En otras palabras, se está refiriendo al hecho de que todo esto que hoy conocemos va a acabar, va a tener un fin, para que lleguen los cielos nuevos y la tierra nueva. Pero la misericordia y la compasión de Dios no se apartarán, no se acabará. ¿Sí? Esto nos habla también de la eternidad, del atributo de la eternidad en cuanto a su misericordia, una misericordia eterna, una compasión eterna también. Ahora, por otro lado, Isaías también predijo además que Cristo vendría con el Espíritu Santo. Traería al Espíritu Santo, enviaría al Espíritu Santo. Y cuando estuvo en esta tierra les dijo a sus discípulos, yo me voy, pero viene otro consolador. ¿Lo recuerdan? Bueno, esto también había sido ya anunciado por el profeta Isaías en el capítulo 42, versículo 1, cuando dice Isaías, este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Y noten esto, está hablando el Señor y está refiriendo al Hijo, está refiriendo a Cristo como su siervo, como aquel a quien Él sostiene, aquel a quien Él escogió, en quien mi alma se complace. ¿Ustedes recuerdan cuando fue bautizado nuestro Señor Jesucristo? Se oyó una voz, ¿verdad? ¿Qué dijo esa voz? ¿Lo recuerdan? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién habló? Dios. Estaba confirmándole a la humanidad que era Él, aquel que estaba siendo bautizado, era este siervo amado. Y he puesto, dice el Señor, he puesto mi espíritu, está refiriendo al Espíritu Santo, he puesto mi espíritu sobre Él. Él traerá justicia a las naciones. Él traerá la salvación a las naciones. Él llamará a las naciones a Él. Es decir, transformaría el mundo.
transformaría al mundo caído de Dios en una nueva creación a través del Espíritu Santo. Cuando vamos a Isaías, seguimos en Isaías, vean cuánto contenido hay solamente en el libro de Isaías acerca de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vamos a Isaías 61:1, encontramos lo siguiente: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a quienes, a los afligidos. Estas palabras fueron leídas por nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo recuerdan? Es más, lo quisieron apedrear cuando leyó esto. Lo sacaron y dijeron, no, ¿tú cómo te atreves? ¿No? El Señor dijo, esto se ha cumplido hoy en mí. Y no le creyeron. Ya estaba anunciado por el profeta Isaías, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros del pecado, aquellos que estaban en una situación de condenación y que tenían la necesidad de ser reconciliados con el Padre. El Espíritu del Señor estaba sobre él. Entonces, el Espíritu mismo es el vínculo eterno, es un vínculo eterno de la alianza entre el Padre, entre el siervo mesiánico, nuestro Señor Jesucristo, y su pueblo redimido. El Espíritu Santo, por supuesto, es parte de la esencia de Dios Padre, parte de la esencia de Dios Hijo, de Él mismo como Espíritu Santo, y ha sido dado a la iglesia. Por eso Pablo nos dice que somos templo del Espíritu Santo y que hemos sido sellados por Dios con ese Santo Espíritu. Y ese sello del Santo Espíritu en nuestra vida es lo que hace que nosotros no perdamos la salvación. Esa es la garantía de nuestra salvación. Bíblicamente la salvación no se pierde. No se pierde. Una vez que ha sido sellado, una vez que el Espíritu Santo ha venido a morar en ti, porque eres templo del Espíritu Santo, eres hijo de Dios, sí o sí. No vas a perder esa salvación. Ese es el vínculo eterno. Y es eso, eterno. ¿Por qué es eterno? Porque Dios goza de eternidad, es uno de sus atributos. Porque el Hijo goza de eternidad, porque es uno de sus atributos. Porque el Espíritu Santo es eterno. Hoy nosotros, y el Señor Jesucristo nos lo prometió, crean en mí y van a tener vida eterna. ¿Por qué? Porque es parte de su atributo, de sus atributos. El Espíritu Santo entonces es ese vínculo que nos une con Dios desde ahora y para siempre. Desde el momento en que creemos, desde el momento en que somos conscientes de la salvación a la cual Dios nos ha llamado, Cristo nos ha llamado. Cuando vamos a Isaías capítulo 59, en el versículo 21, vemos lo siguiente: en cuanto a mí, dice el Señor, este es mi pacto con ellos, mi espíritu que está sobre ti y mis palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, dice el Señor, desde ahora y para siempre. Mi espíritu no se apartará. ¿Sí? Mi espíritu que está sobre ti, mis palabras, mi palabra no se apartará. Por eso gozamos de la salvación eterna, por eso no podemos perder la salvación, por eso la salvación no se pierde, porque Él lo ha prometido, no se apartará de ellos desde ahora y para siempre. De la misma forma, el profeta Miqueas predijo la venida de Cristo y señaló lo siguiente, Miqueas 5:2. Cuando vamos a Miqueas 5:2 nos dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña, entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes, noten esto, sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días ¿de qué? De la eternidad. ¿A quién está
¿A quién está refiriendo Miqueas? A Cristo. Miqueas nos está hablando de la eternidad de Cristo. Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Son desde y son hasta. Es decir, Cristo existe desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. Esa es la idea que Miqueas está transmitiendo aquí. Belén, la ciudad, el pequeño pueblito donde nació nuestro Señor Jesús, qué bendición, ¿no? Una pequeña entre las familias de Judá. De ahí iba a salir el que había de ser gobernante de Israel. Ahora, en este mismo sentido, el Evangelio de Juan hace eco de Génesis y comienza con la eternidad. Si ustedes recuerdan Juan capítulo 1, versículo 1, ahí se nos dice, en el principio ya existía ¿quién? El Verbo. Y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, yo y el Padre uno somos. Comparten la misma esencia, pero es interesante la primera frase, en el principio. ¿Cuál principio? El principio de nuestro mundo. El principio de Génesis. Cuando la tierra y los cielos fueron creados, cuando fue creada la luz. Todo lo que leemos en Génesis capítulo 1. Ese es el principio de nuestro tiempo. En ese sentido, Dios no está dentro de nuestro tiempo. Controla nuestro tiempo, pero no está dentro de nuestro tiempo. ¿Sí me doy a entender? Por eso Él es eterno. Él ya existía mucho antes de que este planeta fuera creado. Mucho antes de que nosotros fuéramos creados. Y Él va a existir hasta la eternidad. Más allá después de que este planeta sea destruido, sea cambiado. Esa es la eternidad de Cristo. Cristo fue el agente divino, eterno en la creación de todas las cosas. Y esto nos lo dice Hebreos en el capítulo 1, versículo 10 al 12. También tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos ¿de qué? De la tierra. Es decir, Cristo estaba presente cuando todo fue creado. Cristo estaba presente en la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí con Dios estaba Cristo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. ¿Lo recuerdan? Sobre la faz de las aguas. Entonces dice Hebreos 1:10, tú, Señor, en el principio pusiste los cimientos de la tierra y los cielos son obra ¿de qué? De tus manos. Ellos perecerán. ¿Quiénes ellos? La tierra y los cielos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. ¿De qué nos está hablando? De su eternidad. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Esa frase última habla de su eternidad. Tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Está hablando de su eternidad. Así el Verbo eterno, así el Cristo eterno entró en el tiempo como un hombre para llevar la plenitud de la gracia, para llevar su compasión, para llevar su misericordia, la misericordia de Dios a los pecadores. Él, siendo atemporal, participó de la temporalidad del hombre para traer la misericordia y el amor de Dios a esta tierra y salvar a quien Él quiere salvar, por supuesto. Jesucristo es el Hijo que habitó en la gloria del amor del Padre antes de la fundación del mundo. Y esto también es muy claro cuando vamos a Juan 17:5. Está hablando nuestro Señor Jesucristo al Padre y le dice: Padre, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de ¿qué? De que el mundo existiera.
Ahí confirmamos también la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Él ya gozaba de esa gloria que usted y yo anhelamos, a la cual anhelamos llegar una vez que el Señor nos llame a su presencia, o si no nos toca dormir, a lo mejor nos toca recibir al Señor en los cielos. Ay, sí, a mí también me gustaría más eso, porque imagínense ser ahí como que, híjole, no, se ha de sentir bien feo cuando te muerden los gusanos. No, ya ni se siente. Pero me gustaría más experimentar esa transformación de la que habla Pablo en Tesalonicenses. Cómo serán transformados, ¿no?, los que reciban al Señor Jesucristo en las nubes cuando Él venga. Pero si nos tocara dormir antes, vamos con el Señor y vamos a disfrutar de esta gloria. Ahora, en Juan 17:24 dice: Padre, quiero que los que me has dado, noten esto, quiero que los que me has dado, ¿quiénes son los que el Padre les ha dado o le ha dado? Son los salvos, son los que han creído, son los que han puesto su fe en Cristo. Y le dice al Padre: quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean ¿qué? Mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado. ¿Desde cuándo, iglesia? Desde antes de la fundación del mundo. El Padre amó a Cristo, amó a su Hijo unigénito antes de que todo este mundo existiera, antes de que nosotros existiéramos. Esa es la eternidad de Cristo, pasada y futura. Por eso Él es eterno. Y por eso Él es Dios. Él solamente goza de esto. Él es el eterno yo soy, que ha entrado en el tiempo para cumplir la voluntad del Padre, tomar el castigo de los suyos y así poder llevar a los suyos, a los que el Padre le ha dado, a la eternidad y al gozo del Padre. Entonces, sabiendo esto y sabiendo que Cristo goza de la misma eternidad de Dios, el Padre, esta maravillosa perfección de Dios, ¿qué aplicaciones nos da a nosotros? O más bien, bueno, sí, aplicaciones e implicaciones para nuestra vida. ¿Qué aplicaciones o implicaciones prácticas tiene la eternidad de Cristo para nosotros hoy en día? Bíblicamente ya vimos bastantes versículos, bastantes pasajes que nos hablan y nos dicen y nos permiten creer que Cristo es eterno, ¿cierto? Ahora, ¿qué implica eso para nosotros? ¿Cómo aplica eso para nuestra vida? ¿Qué impacto debe causar en nuestra vida? Hay 5 aplicaciones o 5 implicaciones que quisiera, de las que quisiera que fuéramos conscientes. Primera, la eternidad de Cristo nos hace conscientes, ahí falta una S, ¿verdad? Nos hace conscientes del infierno eterno. Esa es la primera aplicación o implicación de la eternidad de Cristo. Si Cristo es eterno, eso nos debe hacer conscientes de que hay un infierno eterno, una condenación eterna. Los placeres del pecado son solo por un momento, son temporales, pero el juicio por el pecado vendrá de parte de Dios, que es eterno, y ese juicio será eterno también. Ese castigo será eterno también. No debemos olvidar lo que Dios ha dicho o dijo en el Salmo 98. Dios dijo, el salmista dijo: has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Dios ha puesto nuestras iniquidades delante de sí. En otras palabras, Él conoce nuestro pecado, Él conoce nuestra iniquidad, Él conoce nuestra desobediencia, Él conoce nuestros pecados. Nuestros secretos están a la luz de su presencia. Lo que nosotros llamamos secreto, para Él no es secreto. Él lo conoce plenamente, conoce todo. Yo no conozco y no sé lo que ustedes están pensando ahorita. Él sí. Y en este sentido viene el día del juicio final, donde Dios dará a cada quien
su, su recompensa. Esto nos lo dice Apocalipsis capítulo 22, 12. Cuando dice, por tanto, yo vengo pronto, está hablando nuestro Señor Jesucristo. Y si usted tiene una Biblia que tiene las palabras de nuestro Señor Jesucristo en rojo, notará que esas palabras están en rojo. Dice nuestro Señor Jesucristo, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea ¿qué? Su obra. El Señor viene a juzgar. Ya no viene a morir, ya no viene a sufrir. Ahora viene a reinar, ahora viene a gobernar. Isaías lo profetizó, Él va a ser mi gobernante, Él va a ser el gobernante eterno, el gobernante de Israel. Y recompensará a cada uno según sea su obra. En Mateo capítulo 25, versículos 31 al 34, vemos también parte de esta escena. Tal vez no se alcance a leer muy bien, son bastantes versículos, pero lo puede seguir en su Biblia. En Mateo 25, 31 se nos dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando de Cristo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces Él se sentará en el trono de su gloria. Versículo 32, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. ¿Desde cuándo, iglesia? Desde la fundación del mundo. Ahí mismo en Mateo 25, versículo 41, entonces leemos, me estoy saltando algunos versículos para que veamos la idea general. Mateo 25, 41 enseguida nos dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego ¿qué? Eterno. Entonces, esta condenación es eterna debido a la eternidad como atributo de Dios. Es una condenación, es un fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles, para todos aquellos que le siguen. Es una condenación eterna. Estos, dice Mateo 25, 46, ahí abajito, estos irán al castigo, y lo vuelve a repetir, un castigo eterno, pero los justos irán ¿a qué? A la vida eterna. En conclusión podríamos decir, todos vamos a tener una vida eterna. Todos. Unos siendo condenados eternamente en el infierno y otros disfrutando de la vida eterna con el Señor. Esto es así, esto es una realidad. A veces no lo queremos creer, a veces no nos conviene creerlo como humanidad por nuestra propia naturaleza, por nuestro propio pecado. Pero Isaías nos hace un llamado también ante esta situación. Isaías 33, 13 y 14 nos dice, oigan, los que están lejos, lo que he hecho, y los que están cerca, reconozcan mi poder. Aterrados están los pecadores en Sión, el temblor se ha apoderado de los impíos. ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? En otras palabras, ¿quién podrá soportar esa condenación? ¿Quién podrá soportar ese fuego eterno? ¿Quién podrá soportar esa condenación en el infierno? Dice Isaías. ¿Quién de nosotros habitará en las llamas, qué? Eternas. ¿Podríamos soportarlo? Son llamas eternas. Son llamas que nos van a estar consumiendo. Bueno, dije nos, ¿verdad? Ay, no. No. Corríjame, mi hermano, corríjame. No queremos eso. Los que no crean en Cristo, sí, lamentablemente tendrán que sufrir esa condenación. Los que crean en Cristo no tienen que preocuparse ya de esto. Han sido sellados por el Espíritu Santo eterno de Dios.
Así que Isaías nos llama a huir de esta condenación, a huir. ¿Podremos soportar, o podrá la humanidad condenada soportar tan solo un minuto de esta ira de Dios? Creo que no. A veces no podemos soportar poner la mano en el fuego cuando se está cocinando. Quitamos luego la mano, ¿no es cierto? Ni siquiera un segundo podemos tener ahí la mano en el fuego. Bueno, sí he visto a ciertas personas que meten la mano en el aceite y digo, wow, es un superpoder. Pero en general no. No podemos, imagínense la condenación eterna. Despierta, dice Isaías, despierta pecador, huye de esta ira eterna y ven a Cristo. Esta es la primera implicación. Huir de esta ira eterna y venir a Cristo, creer en Cristo. Ahora, en segundo lugar, la eternidad de Cristo nos proporciona, por otro lado, la confianza de una salvación eterna. A veces hay gente que duda de su salvación. ¿Podemos realmente creer que Dios sigue siendo el Dios que prometió ser hace más de 2000 años? Porque ya estamos en el 2023. ¿Podrá ser ese Dios que vino a nacer en este mundo igual a ese Dios? Hoy en nuestro tiempo permanece igual como el Dios que vino hace 2000 años a esta tierra a nacer y a morir. ¿Cómo puedo estar seguro de que encontraré la gracia para perseverar en la fe hasta el final? ¿Cómo puedo estar seguro de que quizás siglos, quizás décadas más adelante, si me toca dormir, cómo puedo estar seguro de que voy a resucitar como Él ha dicho, como Él ha prometido, que todos los que estén en Cristo resucitarán primero? ¿Cómo puedo estar seguro de eso? ¿Qué seguridad hay de que voy a estar en su gloria para siempre? A todas estas dudas que nos pudieran surgir en la mente, las Escrituras nos dicen algo muy importante en Hebreos 13:8. Y si lo puede marcar en su Biblia, márquelo. También es un versículo conocido. Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? Ayer, hoy y por los siglos. Ayer, hoy y por los siglos. Esto también nos habla de su eternidad. Él sigue siendo el mismo Cristo que vino hace 2000 años a esta tierra a morir, es el mismo hoy y seguirá siendo el mismo en la eternidad futura. Esta es nuestra seguridad y aquí encontramos la confianza de nuestra salvación eterna. Podemos tener esa seguridad de que vamos a ser resucitados si nos toca dormir antes de que Él venga. Vamos a ser resucitados. El Padre hizo un juramento eterno de convertirlo también en un sacerdote eterno. Noten en Hebreos 7:17, cuando dijo, pues de Cristo se da testimonio, de Cristo será testimonio. Tú eres, le está diciendo a Cristo, tú eres sacerdote para siempre. ¿Notan eso? Esa frase. En otras palabras, tú eres un sacerdote eterno. Y esto ya había sido profetizado por Isaías, como lo leímos hace un momento. Entonces, su eternidad misma nos da la seguridad y la confianza de una salvación eterna. Él es el mismo que era cuando vino a esta tierra para hacer la voluntad de Dios y morir por nuestros pecados. También en Hebreos capítulo 9, versículo 12, se nos dice que entró al lugar santísimo. ¿Quién? Cristo. Entró al lugar santísimo una vez para siempre. Por única vez, no va a volver a entrar. No por medio de la sangre de machos cabríos o de becerros. Ustedes recuerdan los sacrificios antiguotestamentarios que se basaban en animales. Él entró al lugar santísimo por medio de su propia sangre, es decir, Él se ofreció a sí mismo. Él pagó por nuestros pecados con su propia sangre, derramó su propia sangre para obtener, ¿qué, iglesia? Para obtener para su iglesia una redención, ¿qué? Eterna. No hicieron falta animales y no hubieran servido además. Ningún animal hubiera servido para salvarnos a nosotros. Solamente su sangre preciosa era necesaria y era efectiva y eficaz para darnos a nosotros esa redención eterna y hoy poder tener la seguridad de que vamos con Él una vez que partamos de este mundo.
Esto gracias a su eternidad. Él también nos dice Hebreos 7:25, Él también es poderoso para salvar para siempre. Esa frase es importante, esa es la eternidad de Cristo. Es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan ¿a quién? A Dios. Subraye eso, esa es una base bíblica sumamente importante que derriba toda aquella enseñanza de que la salvación se pierde. Este versículo es muy claro. Él es poderoso para salvar para siempre, no por un rato, no por unos días, no por unos meses, no por unos años, no por unas décadas, sino para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, a los que depositan su fe en Dios a través de Cristo. Puesto que vive, noten, y ahí está la razón, puesto que vive perpetuamente. ¿Qué significa perpetuamente? Eternamente. Dado que vive eternamente para interceder por ellos, por aquellos que han creído. Entonces, nuestra seguridad de salvación está basada, tiene su base en la eternidad de Cristo. Por eso podemos tener seguridad de salvación. De otra forma no podríamos tener esta seguridad. Esa es la segunda implicación. Tercera implicación de la eternidad de Cristo. La eternidad de Cristo nos ofrece un refugio eterno. Muchas veces nosotros buscamos refugiarnos de muchas cosas, de muchas situaciones, de muchos problemas, y nuestro mejor refugio está en Cristo, porque es un refugio eterno. Moisés dijo en Deuteronomio 33:27 lo siguiente: el eterno Dios, y noten eso, Moisés ya nos hablaba de su eternidad. El eterno Dios es ¿qué, iglesia? Tu refugio. Es tu refugio. No busques refugiarte en algo o en alguien más, porque ya tienes en quién refugiarte en cualquier situación, en cualquier circunstancia, en cualquier problemática, en cualquier tribulación, en cualquier prueba. Tienes en quién refugiarte. El Dios eterno es tu refugio. Y debajo están los brazos eternos. La palabra traducida aquí como refugio, meona, que es el griego meona, se refiere a una guarida. ¿Han oído que los animales tienen guaridas? Hemos oído eso, ¿cierto? Bueno, ese es el sentido. Un animal busca su guarida para estar resguardado, para estar seguro, para que no lo agarren otros animales, para sentirse seguro. Ese es el sentido de estas palabras. El Dios eterno es tu refugio, es tu guarida. Es ahí donde vas a estar seguro. Así que podemos ir con fe a Él y estar seguros en Él. Cuando nuestras fuerzas fallan, cuando la energía no nos da para más, cuando tropezamos en nuestra debilidad como seres humanos, porque tropezamos, y si no hemos tropezado vamos a tropezar porque somos débiles, podemos apoyarnos en Él y podemos estar seguros de que Él nos va a sostener, tal como nos lo hace saber el salmista en el Salmo 90, Salmo 90, versículos 1 y 2, cuando nos dice: Señor, tú has sido un refugio para nosotros. Y noten esta frase: de generación en generación. Si quiero sustituir esa frase de generación en generación, ¿por qué palabra la podría sustituir? Por eterno. Exactamente. Esa es una frase sinónima a la eternidad. Tú nos has sido un refugio, o tú has sido un refugio para nosotros eternamente, de generación en generación. Antes de que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad, y noten, aquí se refuerza la idea, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Él es nuestro refugio simplemente porque Él es Dios. Esa es la razón. Si queremos la razón de por qué nos podemos refugiar en Él, es porque Él es un Dios eterno. Punto. No existe otra razón. Esa seguridad no nos la puede dar nada más ni nadie más. El mejor refugio que tenemos es Dios.
porque Él es eterno. Greg Nichols comenta lo siguiente en uno de sus libros. Él dice: Él trae estabilidad, Él trae seguridad, Él trae refugio, Él trae consuelo, Él trae orden, todo lo que necesitamos en nuestras vidas. Curiosamente es todo lo que nosotros constantemente buscamos en nuestras vidas, ¿no es cierto? Buscamos estabilidad en muchos sentidos, buscamos seguridad, buscamos refugio, buscamos consuelo, buscamos tener orden. Bueno, algunos no tanto, ¿verdad? Pero lo anhelamos. Y todo lo que necesitamos está en Él. Todo lo que necesitamos está en Él también. De la misma forma, Juan Calvino, en su momento escribió lo siguiente: si esto estuviera profundamente arraigado en nuestros corazones, todo esto que hemos hablado, toda esta verdad sobre la eternidad de Cristo, todas estas implicaciones, dice Calvino, si esto estuviera profundamente arraigado en nuestros corazones, ya no habría lugar para la desconfianza. Porque si Dios es eterno, nunca cambia, ni decae, porque siempre permanece igual. ¿Qué leímos hace ratito? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso debe de estar profundamente, como dice Calvino, profundamente arraigado en nuestros corazones, porque es la base de nuestra seguridad en la salvación. Simplemente por eso. Cuarta implicación de la eternidad de Cristo: nos asegura un gozo eterno también. Si Cristo es eterno, nuestro gozo va a ser eterno, nuestro gozo con Él va a ser eterno, nuestro gozo con el Padre. La alegría espiritual perdurará por toda la eternidad. Estaremos llenos de la felicidad, llenos de gozo, cuando vivamos y nos regocijemos ante el trono de Dios eterno. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo confirmamos esto? ¿Cómo enseñamos esto a las personas con las que nosotros convivimos? ¿Cómo lo compartimos? Bueno, les podemos compartir Apocalipsis capítulo 21, que nos habla precisamente de esto. Apocalipsis 21, 1 y 2, cuando nos dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. En los versículos 3 y 4 de Apocalipsis 21 también se nos dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre nosotros, entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Esto nos hace recordar también aquellas palabras que leemos en el Salmo 16, 11. El Salmo 16, 11 nos dice: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay, ¿qué, iglesia? Plenitud de gozo, un gozo perfecto, un gozo pleno. Aquel gozo que nosotros jamás vamos a encontrar en esta tierra o en alguien más. Solamente en su presencia hay plenitud de gozo. Por eso Apocalipsis nos dijo que Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Delante de Él ya no va a haber muerte, ya no va a haber duelo, ya no va a haber clamor, ya no va a haber dolor, ya no va a haber hambre. Aunque sí vamos a extrañar la comida, ¿verdad? El mole. No, ¿verdad? No dice el hermano Oscar que no. Él nos da en su presencia, con su presencia, esa plenitud de gozo. Juan 16, 22 también nos dice: por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo les veré otra vez. Está hablando nuestro Señor Jesucristo y está diciendo: ustedes tienen ahorita aflicción. ¿Quién de nosotros no tiene aflicción ahorita? Todos, en diferentes niveles, todos traemos algo ahí cargando en nuestra mochila. ¿Sí o no? Y dice Cristo: ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez. Voy a venir por ustedes, voy a venir por la iglesia.
y su corazón, ¿qué va a pasar, iglesia? Se alegrará. Y noten, nadie ni nada les quitará su gozo. Esto nos habla del gozo eterno, que tendremos cuando Él venga por su iglesia. Nos gozaremos con el Dios infinito, nos gozaremos con el Cristo eterno, eternamente y para siempre. Esto implica su eternidad. Quinta cosa, la eternidad quinta implicación, más bien, no quinta cosa. Quinta implicación o quinta aplicación de la eternidad de Cristo. Nos motiva a alabarlo eternamente también. A veces sí sentimos pesar. A veces humanamente nos cuesta trabajo incluso venir a la iglesia. Decimos, ay, no me quiero levantar. Es domingo, hay que ir a alabar al Señor. ¿Y si mejor no vamos? ¿Y si mejor vamos al parque? ¿Y si mejor esto y si mejor lo otro? No, a veces nuestra debilidad humana muchas veces nos gana. Y a veces, o no a veces, muchas veces encontramos el pretexto perfecto, porque somos humanos. Pero el entender la eternidad de Cristo nos motiva a alabarlo eternamente. Debemos adorar al eterno, al Dios eterno, dado que Dios es eterno. Es eternamente digno de ser alabado. Como dijo Nehemías, Nehemías 9:5 nos dice, entonces los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías, Petaías y todos los que terminan en Ías, dijeron, casi todos terminan en Ías, ¿verdad? Son como los feos de esos amorreos y todos esos feos. Dijeron, levántense. Y noten, estas son palabras importantes, subráyenlas en su Biblia. Bendigan al Señor su Dios. ¿Cuánto tiempo, iglesia? Por siempre y para siempre. Eso nos habla de eternidad, ¿no? Bendigan al Señor, alaben al Señor, canten al Señor, adoren al Señor para siempre, por siempre y para siempre. Sea bendito tu glorioso nombre y exaltado sobre toda bendición y alabanza. Esto aplica para la iglesia hoy. Este es un llamado también para la iglesia hoy. Y cuando digo para la iglesia no me refiero solamente a esta iglesia, para toda la iglesia universal. Las iglesias en el mundo tienen este llamado. Deben buscar adorar al Señor siempre, para siempre, por siempre. Dios salvó a su pueblo escogido y lo salvó, noten, Efesios 1:6, para alabanza de su gloria o de la gloria de su gracia, de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo. Su gracia ha sido impartida a nosotros en el amado, en Cristo. Por lo tanto, como dice 1 Timoteo 1:17, por tanto, estas son las razones, lo que se ha mencionado es la razón. El Rey eterno, inmortal, invisible, el único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Necesitamos otra razón para alabar a Dios? Solamente su eternidad. ¿Por qué debo estar motivado a adorar a Dios siempre, todos los días de mi vida? Simplemente porque Él es eterno. Simplemente por eso. Y finalmente, Efesios 3:21 también nos hace este llamado. A Él sea la gloria en la iglesia. Y noten eso, A Él sea la gloria ¿en dónde, iglesia? En la iglesia, en la congregación, con los santos. Y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. 5 implicaciones de la eternidad de Cristo. ¿Las anotaron? ¿Sí? ¿No se les olvidan? Porque a mí ya se me olvidaron. Recuérdenlas, manténganlas en mente, espero que las hayan anotado y que hayan anotado los versículos. Y si no, bueno, pueden volver a escuchar la predicación en el podcast para recordar estas implicaciones y aplicaciones de la eternidad de Cristo. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Padre, te alabamos, te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos muestras este atributo, esta perfección tuya,
esta eternidad tuya, que no solamente pertenece a ti, Padre, sino también a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Cristo, a nuestro Señor, a nuestro único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, porque su eternidad implica mucho para nosotros. Implica que nosotros vivamos motivados para buscar tu rostro, para buscar adorarte, glorificarte. Implica el hecho también de que no seamos condenados, Señor, a vivir separados de ti eternamente y para siempre en el infierno. Gracias, Padre, por todo esto que tú nos das a través de tu palabra. Que esta palabra, Señor, no regrese a ti vacía, sino que produzca mucho fruto, fruto en abundancia. Que nuestros corazones, nuestras mentes sean transformadas por tu palabra, con el poder de tu palabra, de tu evangelio, el poder de Cristo, y el Espíritu Santo también, Señor, nos lleve siempre a buscar ser santos, porque tú nos pides ser santos como tú. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.